Muy bien, continuamos y como siempre les recordamos que usted puede participar de manera directa a través de las redes sociales en Twitter, utilizando el hashtag InfobaeTV. Puede ir dejando allí sus comentarios, si a veces destaca, como muchas veces nos pasa, ¿no? Nuestra audiencia escucha una frase interesante de alguno de nuestros invitados y enseguida la tuitea. Todo ese material siempre nos enriquece absolutamente a todos. Bueno, usted sabe que el anteproyecto de reforma del Código Penal sigue generando un importante debate donde la tribuna está realmente muy dividida. Están quienes claramente expresan un sentido totalmente contrario a la aprobación de este proyecto y otros que creen que en realidad este proyecto es un proyecto moderno y es el que realmente necesita la Argentina. Hoy a las 6 de la tarde, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, los principales, digamos, redactores de este anteproyecto van a estar abriendo, por decirlo así, el juego para que académicos, las universidades y las facultades de Derecho de todas las universidades puedan analizar y hacer sus observaciones. Tenemos la suerte de que nos acompañe María Elena Barbagelata, que es exdiputada del Frente Grande y es una de las redactoras de este anteproyecto, y esta tarde también va a estar en el lugar. María Elena, la saluda Jorge Heili. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto saludarla. ¿Cómo está usted? Igualmente. Bueno, a ver, hoy a las 6 de la tarde está previsto que, hablen Eugenio Zaffaroni, Leonardo Slañán, Federico Pinedo, Gil Lavedra, y usted también va a exponer cuando hoy se abra, por decirlo así, se presente este anteproyecto para que las universidades, las facultades de Derecho puedan analizarlo. ¿Qué va a decir allí, María Elena? Bueno, en primer lugar, saludar la convocatoria, porque me parece que es un ámbito absolutamente indispensable para iniciar el estudio de un anteproyecto. En las universidades se cruzan las experiencias y los saberes, es un ámbito adecuado para poder profundizar. Usted sabe que allí hay desde jueces como docentes, fiscales, defensores, y bueno, creo que es un primer paso muy interesante, sobre todo porque se adeuda un debate en serio que va a llevar su tiempo. A nosotros nos llevó 1 año y medio de trabajo, así que indudablemente es muy bueno que esto comience a ser debatido con profundidad y en esta dimensión amplia, ¿no es cierto? Consultando además a la Federación Argentina de Colegios de Abogados y a organizaciones no gubernamentales. Y lo que voy a decir fundamentalmente va a ser un pedido de que el análisis se haga también desde una perspectiva de género que cuesta tanto en el derecho y en particular en el derecho penal. A tal punto que si uno mira cómo han sido compuestas las comisiones de redacción de los anteproyectos, siempre ha tenido un componente absolutamente masculino. Es la primera vez en una comisión que se aboca al trabajo de un anteproyecto de Código Penal donde participa una que en este caso soy yo, mujer. Así que bueno, por más que hemos tenido todo el respeto y todo el debate con un ámbito democrático y plural, indudablemente la perspectiva de género cuesta tenerla en cuenta, y de allí que también gran parte de mis disidencias están volcadas en propuestas y alternativas vinculadas a temas de género en el Código Penal. Así que este va a ser un pedido concreto, sí, que voy a hacer a quienes están, digamos, convocados para comenzar este debate. María Elena, yo leí que usted tiene algunas disidencias sobre el anteproyecto y recién me hacía hincapié que tenían que ver un poco con los aspectos de género. Pero dentro de esas disidencias, ¿también hay alguno de los puntos más cuestionados de lo que se ha polemizado en las últimas semanas, vinculado ya sea con el tema de, por ejemplo, de la reincidencia? ¿Hay algo también de eso en disidencia, al menos desde su visión? No, en eso hemos acordado y por supuesto hemos llevado una redacción en común. Creo que tampoco se excluye el tema de la reincidencia, creo que hay
etiquetamiento apresurado del anteproyecto, porque el juez tiene que ver también la predisposición de quien es autor de un delito o que está, digamos, imputado de la comisión de un delito, la predisposición para cumplir la pena, para graduar, por lo tanto, qué medidas alternativas se pueden presentar. Así que creo que, bueno, es un debate importante que se da, que no hay uniformidad de criterios ni en el ámbito doctrinario, ni en el ámbito jurídico, jurisprudencial. Por lo tanto, es lógico que este debate se dé en un marco de constructivo, digamos, de construcción de un anteproyecto que responda a las expectativas de todos. Mis disidencias fundamentalmente están centradas en el tema de prostitución, de explotación de la prostitución ajena, de legalización de los prostíbulos, que estoy en contra, del tema de interrupción voluntaria del embarazo, de la introducción de otros tipos penales en este campo, como es el aborto culposo, como es la lesión al feto, dolosa y culposa. En estos temas he centrado mis disidencias y, bueno, María Elena, parte también para que esto se someta a discusión. Sí, perdone que le pregunte, cuando usted habla sobre esta disidencia con respecto al tema aborto, a ver, ¿qué es lo que contempla el anteproyecto y cuál es la disidencia que usted tiene con el tema aborto? La disidencia tiene dos aspectos, digamos. Por un lado, no compartía el criterio de la comisión de no introducir modificaciones en este capítulo. No la compartía porque justamente creo que es una oportunidad de debatir aspectos que tienen que ver con la penalización sobre la mujer cuando decide voluntariamente interrumpir el embarazo. Esta es una circunstancia que hoy en día está penada, salvo cuando peligra la salud o cuando es producto de violación. Pero en la propuesta que yo hacía y hago, es, bueno, de un carácter más amplio, en el sentido de que la mujer pueda decidir la interrupción de su embarazo en las primeras 14 semanas de gestación, como está en muchos países, entre ellos España, por ejemplo, claro, o Uruguay, que tienen 12 semanas. No obstante, la comisión avanzó, si bien no tocó, no avanzó en estas cuestiones, sí introdujo un nuevo tipo penal, que es el aborto culposo, es decir, originado por una mala praxis, por ejemplo. No castiga a la mujer, pero sí castiga a los profesionales que hayan ocasionado por culpa ese aborto, y me parece que estamos introduciendo justamente tipos penales nuevos en un capítulo donde lo que tenemos que discutir es justamente para la despenalización y no para mayor penalización, lo cual se agrava aún más con la introducción de delitos que tienen que ver con lesión al feto en forma dolosa y en forma culposa. No hay prácticamente antecedentes parlamentarios de estos delitos, hay muy poca legislación comparada, por lo tanto creo, y en esto he disentido con los demás colegas de la comisión y he fijado postura absolutamente en contra de la introducción de estos tipos penales. María Elena, ahora, usted sabe que el anteproyecto no solamente ha tenido la oposición claramente identificada por parte del Frente Renovador de Sergio Massa, sino que también han sido legisladores de la oposición que han expresado sus serias dudas respecto de este anteproyecto, hasta algunas voces del Colegio de Abogados de la capital de la Ciudad de Buenos Aires también han hecho serios cuestionamientos. Casi todos coinciden en este concepto que se remarca del garantismo, ¿no? Del concepto de que pareciera que el Código Penal disminuyera sensiblemente todo lo que es el castigo para el delincuente en una época en la que en la Argentina todos sabemos que estamos padeciendo, bueno, una percepción muy notable de que los niveles de seguridad han disminuido notablemente. Bueno, dos cuestiones. En principio yo no he escuchado debates adentro de los bloques, fuera del Frente Renovador, que estuviesen en contra de la iniciativa, para nada. Creo que no la han empezado a estudiar. Lo que sí ha habido, incluso dentro de mi propio bloque, que es el Frente Amplio Progresista, lo que sí ha habido es un llamado a tener que discutir el código, el anteproyecto, en un marco fuera
de los tironeos de campaña electoral que indudablemente se filtraron e impusieron unas consideraciones que realmente son ajenas a la cuestión del código. Yo creo que el código hay que debatirlo, no debatirlo. Por supuesto que hay que debatirlo en un ámbito fuera de análisis coyunturales electorales, porque esto nunca ha sido bueno en términos de derecho penal. Sabemos lo que ocurre con el derecho penal, ¿no es cierto? Es necesario darle un análisis en un marco de tranquilidad, digamos, en términos electorales, y creo que el 2015 no solo va a ser de campaña electoral, sino que lo es el propio 2014 en el cual ya estamos inmersos. En las posturas del bloque ha sido en ese sentido. Ajá. Pero estamos a disposición para todo tipo de discusión, y no es cierto que aquí se bajen todas las penas. Esto es un análisis superficial. Tampoco es cierto que aún desde de los colegios de abogados ha habido un análisis en contra. De ninguna manera. Yo formo parte de la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, donde expuse este tema. La FACA tiene un instituto de estudios legislativos que ha hecho un profundo análisis de la parte general, y le diría yo que el 95% de análisis coincidente con las posturas o con la redacción que contiene este anteproyecto. Por supuesto que lleva disidencias, pero sí, es lógico que la lleve, y bienvenidas sean las disidencias. Sí. Así que no es así. Me parece que es una campana muy sesgada, muy interesada, y que, por el contrario, si uno lo analiza en términos cuantitativos exclusivamente, ¿no?, llevando este cuco de que hay que subir las penas como única modalidad de enfrentar la cuestión de seguridad, le diría que, además de tener una experiencia totalmente negativa, porque nos la pasamos aumentando penas, sino que no es cierto, no se compadece eso con el propio texto del código, donde se incorporan cerca de 100 artículos nuevos, algunos de mucha trascendencia, donde se incorporan nuevos sujetos al código penal, que son las empresas que delinquen, las personas jurídicas, no es menor este tema. Sí. Y donde se incorpora además una suba de penas, no porque nos guste más o menos un delito, sino porque analizamos proporcionalmente y analizamos que determinado tipo de delitos tienen penas bajas, como por ejemplo los delitos contra la administración pública, los delitos de corrupción, de cohecho, todos tienen penas bajas en proporción con otros delitos, y en todas se han subido las penas. O sea, se han subido a cerca de 150 penas. Los delitos culposos, en su mayoría, el estrago culposo se ha cuadruplicado y hasta sextuplicado la pena, depende del resultado. ¿Le puedo preguntar, o sea, María Elena? No se compadece con la realidad del anteproyecto esas afirmaciones. Le pregunto dos cosas. La primera, usted habla de los delitos culposos. Uno de los casos más emblemáticos que siempre vemos en Argentina son los famosos accidentes que se producen en las picadas, ¿no? Cuando alguien se lleva por delante a una persona, la mata, y luego vemos que ese delito es excarcelable. ¿Dentro de este anteproyecto de Código Penal ya se contempla un verdadero cambio en ese sentido? Totalmente, porque se introduce el concepto de culpa temeraria que limita la arbitrariedad que hoy tienen los jueces en considerar si una conducta va del dolo a la culpa, ¿no es cierto?, o de la culpa al dolo, con conceptos de dolo eventual. Acá se trabaja con una propuesta de culpa temeraria que es mucho más precisa, está vinculada, digamos, a la violación grave del deber de seguridad, y lleva la pena a 8 años. Hoy el máximo que tienen este tipo de delitos con resultados múltiples pueden ser 5 años, se lleva a 8 años. Esto quiere decir que estamos hablando de una pena que en su máximo coincide con el mínimo del homicidio, que es con dolo, con intención, o sea que es una pena importante. Se podrá discutir si ese quantum es suficiente, si es necesario bajar o subir, pero sí, vuelvo a decirlo, podemos discutir en términos cuantitativos todas las penas que se han planteado, pero
de ninguna manera podemos decir que hay un abolicionismo o que todas las penas se han bajado, porque como este caso muy concreto de culpa temeraria, no solo se aumenta la pena, sino que le da un marco doctrinario mucho más importante para que el juez juzgue la conducta imputada al autor. Ahora, María Elena, igual días atrás el juez de la Corte, Eugenio Zaffaroni, fue consultado respecto, bueno, del tema de la libertad condicional y de la reincidencia. Y él admitió que en el nuevo proyecto, bueno, que iban a salir algunos más que ahora, o sea, sin grandes precisiones, pero el propio juez de la Corte dio a entender que efectivamente iba a haber como una especie de disminución o de mayor, llamémosle, permisividad a la hora del otorgamiento de las libertades condicionales, etcétera. Esto, bueno, porque usted hace hincapié en que por un lado se suben muchas penas, pero por otro lado también se percibe, y el propio Zaffaroni está admitiendo que va a haber menos dureza en el castigo. No sé, yo no escuché absolutamente ninguna de esas apreciaciones del Ministerio de Justicia, que es quien puede tener una mayor, digamos, una mayor perspectiva porque ellos registran las condenas. La verdad que no están publicadas, así que no se sabe concretamente de qué universo estamos hablando. Me parece que incluso hoy en día, con la libertad condicional, no veo que cambie sustancialmente esta cuestión con las medidas alternativas que nosotros proponemos en una escala gradual en el tiempo, donde la libertad condicional se suprime, se cambia por otro concepto de pena a cumplir integralmente. Eso no quiere decir que siempre sea una pena privativa de libertad, puede después de determinadas escalas de cumplimiento sustituirse por otras penas, pero indudablemente esto no está tampoco en las antípodas de lo que hoy se aplica, en absoluto. María Elena, para terminar, quizás no tanto vinculado al Código Penal, sino a una cuestión mucho más de fondo y hasta podríamos decir casi ideológica respecto de esta discusión. Muchos dicen que, bueno, que hay toda una escuela, que la llaman la escuela garantista, que permanentemente pone al delincuente en situación de víctima y como que la sociedad es un poco el victimario que ha conducido a ese delincuente a caer en el delito. Los sectores de la izquierda son los que más remarcan esto, e incluso los sectores de la izquierda hablan directamente, no digo de la abolición de las cárceles, pero que más o menos las cárceles no sirven para nada y que hay que encontrar otra metodología de castigo. En su caso, María Elena Barballelata, ¿cuál es su posición en torno a todo este debate que da vueltas con esta visión, estas ideas? Mire, yo creo que es un debate que hay que enmarcarlo en el tiempo histórico y en un significado concreto, porque hablar de garantismo sí o no nos conduce a nada. Las garantías son el puente que llevan la norma de su consagración legal a la vida real. Ese puente son las garantías. A la humanidad le ha costado mucha lucha conseguir las garantías. El derecho penal liberal es un derecho de garantías y surge como en la historia, como un límite al poder monárquico. Es decir, tiene una impronta de garantías que surgen de la propia Constitución Nacional. Porque el derecho penal cumple esa función de limitar el arbitrio del poder que ejerce la coacción, que es el Estado, y también tiene un campo de aplicación que es hacia los individuos, hacia la sociedad, saber lo que está permitido, lo que está prohibido, las consecuencias de esas acciones. Forzosamente tiene que aplicarse porque es un poder coactivo con garantías. O sea, quien apela a esta discusión realmente me parece que debería enmarcarse en el sentido histórico de lo que son las garantías. No hay derecho sin garantías, no hay derecho laboral sin garantías, no hay derecho civil sin garantías. Y por eso luchamos tanto por el amparo y por eso lucharemos tanto por todas las garantías en todos los ámbitos del derecho. María Elena Barballelata, coautora del anteproyecto del nuevo Código Penal, queremos agradecerle la comunicación, el contacto con Infobae TV que nos haya atendido y bueno, ojalá que este debate que hoy comienza primero con académicos y expertos realmente conduzca a todos los ajustes que sean necesarios e imprescindibles para tener un
un código penal realmente como la Argentina necesita. Muchas gracias. Así es, gracias a ustedes. Buenas tardes.